Buen día, profesor. Mi nombre es Rodrigo Alexander Hilarín Mango y junto a mi grupo hablaremos acerca del síndrome de Cute largo. Primero que nada hablaré acerca del potencial de acción. Para entender el síndrome de Cute largo, primero es importante recordar cómo funciona el potencial de acción del miocardio. El cardiomiocito inicia en la fase 4, donde se mantiene un potencial de reposo estable alrededor de 90 milivoltios, gracias al gradiente de potasio. Cuando llega un estímulo pasamos a la fase cero, la despolarización rápida, donde entra un sodio a gran velocidad y esto permite la conducción del impulso nervioso. Luego ocurre una repolarización inicial breve, la fase uno, que acomoda el potencial para entrar en la fase de meseta. La fase 2 es característica del tejido cardíaco. Aquí se equilibran la entrada de calcio y la salida reducida de potasio, lo que permite la contracción del corazón. Finalmente, en la fase 3, el potasio sale nuevamente, repolarizando la célula, devolviéndola a su estado de reposo. Toda esta secuencia determina cuánto dura el potencial de acción, y justamente esa duración es lo que refleja en el intervalo de QT en el electrocardiograma. Ya, ahora hablaré acerca de una introducción muy breve acerca del síndrome de QT largo. El LQTS es una canalopatía cardíaca hereditaria, en la que los canales iónicos, sobre todo los de potasio y sodio que mencioné anteriormente, no funcionan de manera adecuada. Como resultado, la repolarización ventricular se hace mucho más lenta y el intervalo QT parece más prolongado. El QT representa el tiempo total que dura la despolarización y repolarización del ventrículo. En términos celulares corresponde sobre todo a las fases 2 y 3 del potencial de acción. Cuando este proceso se alarga, el miocardio queda eléctricamente inestable, lo que favorece la aparición de postdespolarizaciones y arritmias graves como torsades de Pointes. A continuación, mis compañeros mencionarán más y profundizarán más respecto a esta enfermedad. Sobre la base genética del síndrome de Cute largo, que bueno, es una canalopatía cardíaca producida por mutaciones en genes que regulan los canales iónicos del corazón. Su transmisión puede darse principalmente por dos patrones de herencia, que la primera puede ser la herencia autosómica dominante, siendo esta la más común. Y bueno, esto significa que una sola copia del gen mutado es suficiente para que aparezca la enfermedad. Si uno de los padres porta la mutación, cada hijo tiene un 50% de probabilidad de heredarlas. La segunda, que es la herencia autosómica recesiva, que en esa vamos a tener lo que es el síndrome de Jervell, Lange y Nielsen, que es una forma menos frecuente en la autosómica recesiva, que bueno, que se presenta cuando el individuo hereda dos copias mutadas. Siguiendo, vamos a tener los genes principales involucrados. El 90% de los casos se debe a la mutación de tres genes principales, que es la KCNQ1, que afecta el canal de potasio, la KCNH2, que bueno, que va a alterar el canal de potasio, y el SCN5A, que bueno, produce un canal de sodio defectuoso con entrada persistente de sodio. Estas alteraciones producen dos mecanismos fisiopatológicos, que uno va a ser la menor salida de potasio, se va a repolarización más lenta, la dos que es la entrada prolongada de sodio, que nos va a dar una despolarización prolongada. Y bueno, ambos llevan a un intervalo QT prolongado, aumentando el riesgo de arritmias. Ahora, mutaciones heredadas o de nuevo, las mutaciones pueden ser heredadas o pueden aparecer de nuevo sin antecedentes familiares, debido a errores durante la formación de gametos o etapas tempranas de la embriogénesis. A la exposición con respecto a lo que son los genes y mecanismos moleculares. En primer lugar, vamos a ver que en el síndrome de TQ largo va a haber una alteración en estos genes. Va a haber una alteración también en lo que son los canales de entrada y salida de los iones del corazón. Entonces vamos a ver que el gen KCNQ1 y el gen KCNH2 son los encargados de modificar el canal de potasio. Y el tercer gen del cual voy a hablar es el gen SCN5A, que va a afectar al canal de sodio. Hay más genes, sin embargo estos tres genes son los más resaltantes. Entonces, cuando hay una falla en estos genes, va a haber una repolarización lenta en el corazón, causando el síndrome de TQ largo. Y vamos a ver de que el primer gen, que es el gen KCNQ1, se va a evidenciar su falla cuando la persona está haciendo ejercicio.
El segundo gen, el gen KCNH2, se va a evidenciar cuando la persona tiene un sobresalto. Y cuando la persona está en reposo, va a evidenciarse la falla del gen SCN5A. Con respecto a lo que son los canales, vamos a ver que el canal LQT1 y el canal LQT2 son los canales encargados de sacar el potasio de la célula. Esto va a hacer que el corazón pueda recuperarse tras un latido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una falla en estos canales? Cuando tenemos una falla en estos canales o una mutación, entonces va a verse afectada la salida de potasio. La salida de potasio va a reducirse. Entonces vamos a ver que el corazón va a tener una repolarización lenta. En este caso, el QT largo. También vamos a ver que el canal LQT3 va a tener un cierre incompleto cuando tiene una mutación. Entonces va a continuar ingresando lo que es el sodio. Cuando tenemos un ingreso prolongado del sodio, va a aumentar el tiempo de la fase de meseta, va a prolongarse. Entonces vamos a tener una prolongación de lo que es el QT respecto al síndrome de QT largo. Esta prolongación por lo general puede generar arritmias. Mi persona va a continuar con la exposición hablándoles acerca de la susceptibilidad genética. En primer lugar, ¿qué es la susceptibilidad genética? Pues bueno, esta viene a ser una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad particular basada en la composición genética de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la variante o variación genética que tiene una persona va a tener o va a requerir ser sumada a un factor desencadenante para que se produzca la enfermedad. Bueno, una vez entendido esto, vamos a pasar a las implicaciones clínicas. En primer lugar, teniendo a la penetrancia incompleta, dándose así que no todas las personas que presentan esta variante genética van a presentar la arritmia. En segundo lugar, vamos a tener que tiene una expresión variable, ya que depende de cada portador, esta se puede manifestar de manera más leve, más severa o más leve. Y en tercer lugar, vamos a tener a la necesidad de un segundo golpe, pues como ya lo había explicado anteriormente, esta va a requerir de un factor desencadenante para que se produzca la enfermedad. Ahora vamos a continuar con algunos ejemplos de cómo se da esta relación. En primer lugar, vamos a tener al LQT1, el cual va a ser dado por una mutación en el gen KCNQ1, pero esta para que se manifieste va a tener que requerir de un factor desencadenante. En este caso puede ser el ejercicio o el estrés adrenérgico. Y una vez sumadas estas, se va a manifestar la enfermedad siendo estudiada o medida en hallazgos de electrocardiograma, donde se va a encontrar con una onda T simétrica y de base amplia. Similar, así se va a dar el de tipo LQT2, el cual se va a dar una alteración en gen KCNH2 y pues vamos a tener que su desencadenante va a ser el estrés emocional y algunos estímulos auditivos súbitos y dándose así la presentación o manifestación de la enfermedad. Y por último vamos a tener al LQT3, al cual va a ser una alteración, va a ser causada por una alteración en gen SCN5A. Pero a diferencia de los anteriores, esta va a tener el grado de que su mutación o su efecto al final va a ser la sobreganancia de la función en el canal del sodio, así como su factor desencadenante, teniendo aquí la bradicardia o el reposo durante el sueño, muy diferente a los anteriores, ¿verdad? A continuación voy a hablar sobre la relevancia biomédica del síndrome de QT largo. Esta será una canalopatía cardíaca hereditaria caracterizada por alterar lo que es la repolarización ventricular, prolongando el intervalo QT. Aquí podemos observar un electrocardiograma normal a comparación con un intervalo del síndrome que es anormal, que es más largo. Esto va a predisponer a arritmias ventriculares malignas y muerte súbita. Aunque su incidencia es baja ya que se presenta en 1 a 2.000 nacimientos, su impacto es significativo, sobre todo en jóvenes deportistas que llegan a tener muertes súbitas y no se sabe el por qué. Por eso se llega a investigar esta enfermedad. Su transmisión es que si un progenitor tiene el síndrome, cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredarlo. Puede ser autosómico dominante o autosómico recesivo dependiendo de los genes que lleguen a implicarse. Su estudio ha permitido comprender mejor los mecanismos iónicos del corazón.
El diagnóstico precoz permite prevenir desenlaces fatales, pero también dar estrategias de prevención y tratamiento personalizado. A los deportistas, sobre todo a los deportistas que tienen este síndrome, se les puede identificar mediante estudios genéticos, pero también mediante electrocardiograma, y pueden evitar estas actividades de riesgo y pueden vivir un control adecuado de sus actividades. Ahora, en el impacto clínico y científico, podemos observar que ha impulsado avances en lo que es la genética médica, sobre todo la cardiológica, ya que se han identificado 15 genes importantes implicados, como lo que son el KCNQ1, el KCNH2 y el SCN5A, y esto ha permitido establecer el concepto de genotipo y fenotipo en la cardiología. Su relevancia biomédica se va a extender a lo que es a la farmacogenética. ¿Por qué? Hay algunos medicamentos que llegan a presentar esto del QT largo sin necesariamente tener el síndrome. Por lo tanto, se debe de diferenciar entre una herencia genética y lo que la medicación puede hacer. También han motivado estrategias de tamizaje familiar para observarse si esta enfermedad que es hereditaria llegó hacia los hijos. Y en investigación nos puede servir como modelo para estudiar mecanismos moleculares del ritmo cardíaco y el desarrollo de nuevas terapias antiarrítmicas con ayuda de la farmacología. Continuando con la farmacogenética es la ciencia que estudia cómo las diferencias en nuestro ADN influyen en la manera en la que respondemos a los medicamentos. Su objetivo principal es personalizar los tratamientos, asegurando que cada paciente reciba el fármaco y la dosis más adecuada según sus características genéticas. Esto permite mejorar la eficacia terapéutica y reducir los riesgos de efectos adversos. En cardiología, la farmacogenética es especialmente importante porque varios genes regulan la actividad eléctrica del corazón. Una alteración en estos genes puede modificar la forma en que el corazón reacciona a ciertos medicamentos, lo cual es fundamental en enfermedades como el síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo o LQTS es un trastorno genético del sistema eléctrico cardíaco que provoca una prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Esta alteración aumenta el riesgo de arritmias graves e incluso de muerte súbita. El LQTS se produce por mutaciones en genes que codifican canales iónicos encargados de regular el flujo de sodio, potasio o calcio en las células del corazón. Según el gen afectado, la respuesta al tratamiento puede variar de manera considerable. En el LQT1, la mutación se encuentra en el gen KCNQ1, que afecta la corriente de potasio. Estos pacientes responden muy bien a los betabloqueadores, como propranolol o nadolol, pero deben evitar medicamentos como la adrenalina o ciertos diuréticos. En el LQT2, el gen alterado es el KCNH2, también relacionado con la corriente de potasio. Los betabloqueadores son útiles en este subtipo, aunque debe evitarse algunos antidepresivos y antibióticos, que pueden prolongar aún más el intervalo QT. En el LQT3, la mutación ocurre en el gen SCN5A, lo que provoca un aumento anormal de la corriente de sodio. Por ello, los fármacos más eficaces son los bloqueadores de sodio, como la mexiletina o la flecainida, ya que ayudan a acortar el QT. Por ello, aplicar la farmacogenética en el síndrome de QT largo ofrece múltiples beneficios. Permite identificar el tratamiento ideal para cada tipo, evita el uso de fármacos peligrosos, reduce el riesgo de arritmias graves y facilita la detección temprana de familiares con predisposición genética. Además, abre el camino hacia terapias más precisas basadas en la biología molecular de cada subtipo. Continuando, vamos a hablar sobre los ejemplos científicos actuales. Hemos encontrado tres ejemplos que nos parecen más relevantes. La primera sería la secuenciación genómica o la NGS, que nos va a ayudar a identificar variantes genéticas en cada uno de los pacientes, como un diagnóstico personalizado, en el cual nos permite identificar características biológicas únicas de cada uno de los individuos, como variantes genéticas, perfiles moleculares o biomarcadores para adaptar a estrategias de diagnósticos y terapéuticas a la individualidad de cada uno de los pacientes, así optimizando la eficacia y reduciendo los riesgos. Ahora, en las evidencias clínicas que hemos encontrado, nos dice que la secuenciación de nueva generación, la NGS, nos va a permitir identificar variantes patogénicas en los genes como la SCN5A, la KCNQ1 o la KCNH2, que están asociados a canalopatías hereditarias. Estos hallazgos establecen relaciones genotípicas y fenotípicas, diferenciándolas variantes benignas de mutaciones con impacto clínico y orientado al tratamiento individualizado para cada uno de los pacientes. En el 2023 se demostró que en el fenotipo predice la respuesta terapéutica, consolidándolo como la medicina personalizada en cardiopatologías. Ahora tenemos
a la amexiletina, que es un fármaco antirrítmico. La amexiletina es un bloqueador de los canales de sodio dependientes de voltaje, que reduce la corriente tardía del sodio, que se encuentra aumentada en la mutación de la SCN5A, que está asociada al síndrome de la QT largo tipo 3. En las evidencias clínicas que tenemos, han demostrado estudios que la amexiletina acorta el intervalo de la QTC en pacientes con mutaciones específicas, que en este caso sería la SCN5A, que la magnitud del beneficio depende del tipo de la mutación, ya que no todas responden igual. En modelos humanos y en pacientes, el tratamiento crónico de la mexiletina disminuye la prolongación de potencial de acción, así reduce el riesgo de contraer arritmias ventriculares. También tenemos al CRISPR, que es una herramienta de edición genética. Ahora, el CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que permite introducir y corregir las mutaciones específicas en las células humanas, o también podría ser en modelos experimentales. En la evidencia clínica que tenemos es que se ha generado cardiomiocitos derivados de las células madres pluripotenciales inducidas, editadas por el CRISPR para introducir mutaciones en la SCN5A. Estos modelos producen el genotipo de LQT3 y permiten comprobar la eficacia del fármaco como la mexiletina. Ahora hablaremos acerca del diagnóstico, tratamiento y prevención. Con respecto al diagnóstico, la herramienta principal para poder diagnosticar el síndrome de QT largo es el electrocardiograma, porque nos permite observar si el intervalo de QT está prolongado. Sin embargo, no siempre es sencillo. Algunos pacientes suelen tener un electrocardiograma normal, incluso si presentan síncope o incluso siendo portadores de genes asociados al SQTL. Ahora, se considera prolongados cuando el QT, en este caso el controlado, tomando en cuenta la frecuencia cardíaca, supera los 470 milisegundos en los hombres y los 480 milisegundos en las mujeres. Ahora, con respecto a los subtipos, podemos observar un patrón de la onda T. En el subtipo número 1, la onda T es ancha y redondeada y está asociada a mutaciones en los canales de potasio, que son encargados de la repolarización ventricular. En el subtipo número 2, la onda T es bífida y de baja amplitud y está asociada a la mutación en el canal de potasio también. En el subtipo número 3, la onda T es estrecha y tiene forma de pico, y esta está asociada a la mutación en el canal de sodio encargada de la despolarización rápida ventricular. Dentro de otras pruebas diagnósticas tenemos a la de Holter de 24 a 48 horas. Esta nos permite registrar un ritmo cardíaco y cambios eléctricos durante el sueño y el ejercicio diario. Si llegamos a hablar del tratamiento, podemos hablar de los betabloqueadores que van a ser el tratamiento de primera línea, en este caso porque atacan directamente el mecanismo fisiopatológico que detona el riesgo arrítmico. En segundo lugar, tenemos el desfibrilador implantable. Este es la medida más efectiva para poder evitar la muerte súbita del paciente en alto riesgo. Y en tercer lugar, tenemos la simpatectomía cervical izquierda, que es especialmente útil en pacientes que siguen con síntomas pese a los betabloqueadores o en aquellos que tienen desencadenantes simpáticos muy frecuentes. Con respecto a la prevención, el SQTL hereditario no se puede prevenir, pero el adquirido se puede prevenir evitando factores que prolongan el QT. En este caso, tenemos el control del estrés y de los ruidos fuertes. También el ejercicio, porque el ejercicio intenso puede llegar a provocar arritmias graves. Y finalmente tenemos que evitar medicamentos sin receta y por eso se debe consultar antes de tomar fármacos nuevos. Ahora es importante también mencionar aquellos grupos que van a prolongar en este caso el QT, como por ejemplo los antihistamínicos, antibióticos, antidepresivos, antifúngicos, entre otros. Ahora, como última parte, hablaremos sobre las conclusiones. Para finalizar, el síndrome del QT largo es un claro ejemplo de cómo la genética puede cambiar por completo el rumbo de la medicina moderna, eh, ya que gracias al electrocardiograma y a las pruebas genéticas, hoy es posible identificar a los pacientes antes de que les ocurra una arritmia potencialmente fatal, o especialmente en niños y deportistas jóvenes. El manejo clínico del QT largo no es igual para todos. La mutación genética que causa la enfermedad define cuál es el tratamiento más seguro y efectivo para cada persona. Por ejemplo, los betabloqueadores son muy eficaces en la LQT1, mientras que en el LQT3 eh, pueden ser necesarias la mexitelina, mexiletina o incluso un desfibrilador implantable. Esto convierte al LQTS en un modelo clave de medicina personalizada. Además, el estudio genético en familiares permite detectar portadores silenciosos, personas que no tienen síntomas pero que también están en riesgo. Con un simple seguimiento cardiológico y medidas preventivas se pueden salvar muchas vidas. Eh, Evitar medicamentos que prolongan el QT largo, manejar los factores desembocantes como ejercicio intenso o emociones fuertes, y mantener un control especializado reduce drásticamente el riesgo de arritmias malignas. De hecho, se ha demostrado que en el paciente con LQT1, la combinación de los betabloqueadores y las estrategias preventivas puede disminuir los eventos arrítmicos hasta en un 90%. Esto nos demuestra que el enorme impacto de la intervención médica oportuna y personalizada es muy importante. En conclusión, el síndrome del QT largo
deja una lección fundamental. El ADN no solo predice la enfermedad, sino que también el tratamiento que puede salvarnos. Gracias a la genética, hoy la cardiología no solo se reacciona, sino que también se adelanta para proteger la vida. Aquí se encuentran nuestras referencias. Muchas gracias.